En la penumbra de la noche, los secretos más oscuros emergen de las sombras. Cada crimen sin resolver es un eco de lo que una vez fue, un susurro de almas perdidas que claman por justicia. Documentos sellados, fotografías desgastadas por el tiempo y un reloj que avanza, marcando el compás de un misterio que se niega a desvanecerse. Las figuras sombrías que acechan en la oscuridad son recordatorios de que la verdad a menudo se oculta en los lugares más inesperados. ¿Qué sucedió realmente aquella noche? ¿Quiénes son los que se esconden detrás de la niebla? Cada caso es un laberinto de pistas y engaños, y cada revelación nos acerca un paso más a desentrañar lo inexplicable. Prepárate, porque en Crónicas Oscuras, la historia apenas comienza. Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos sumergimos en un misterio que ha perturbado la tranquilidad navideña durante décadas. Es el 26 de diciembre de 1996 en Boulder, Colorado. Imaginad una casa adornada para las fiestas, un árbol de Navidad brillando. Y en el sótano, la pequeña JonBenét Ramsey, una reina de belleza infantil de tan solo 6 años, yace sin vida. Un caso escalofriante, la aparente calma de la escena, la casa familiar, todo ensombrecido por la brutalidad del crimen, y la larga sombra de la duda aún perdura. Exacto. Una sombra que se extiende desde la escena del crimen hasta la enigmática nota de rescate. Un texto inusualmente extenso y peculiar que la familia encontró en la casa. Fue un secuestro que se torció, un acto de venganza, o algo aún más siniestro se ocultó tras las paredes de la casa de los Ramsey. Para intentar arrojar algo de luz en esta oscuridad, nos acompaña hoy un experto en análisis forense y criminalística. Es un placer estar aquí. El caso de JonBenét Ramsey es uno de esos que te atrapa desde el primer instante. Las circunstancias, las pistas, las contradicciones, un auténtico rompecabezas criminal. Comencemos por la escena del crimen. La casa de los Ramsey, una residencia acomodada, sin señales aparentes de entrada forzada, excepto una ventana rota en el sótano, un descuido o una pista falsa deliberadamente colocada. Lo inquietante es que la puerta del sótano, cerrada con un simple pestillo, no fue revisada inicialmente por uno de los agentes que respondieron a la llamada. Y detrás de esa puerta, allí encontraron el cuerpo de JonBenét. Es decir, que el cuerpo estuvo allí todo el tiempo, mientras la policía registraba la casa. Un detalle que sin duda siembra aún más misterio. Hablemos del hallazgo en sí. JonBenét fue encontrada en una de las habitaciones del sótano. Sí, con un cordón de nailón rodeando sus muñecas y cuello, y la boca sellada con cinta adhesiva. Un detalle que siempre me ha impactado es que John Ramsey, el padre, quitó la cinta y desató la cuerda antes de que llegara el equipo forense. Entiendo la reacción en un momento de angustia, pero como bien dices, esto contaminó la escena del crimen. ¿Qué nos reveló la autopsia sobre la causa de la muerte? La autopsia desveló una muerte violenta. Asfixia por estrangulamiento con un garrote improvisado, utilizando un trozo de cuerda de nylon y el mango de una brocha. Además, presentaba una fractura de cráneo. Un golpe en la cabeza y estrangulamiento. Se determinó si hubo agresión sexual. Esa es una de las grandes incógnitas. No se hallaron pruebas concluyentes de una agresión sexual como tal, pero sí se detectó una lesión en la zona vaginal. Sin embargo, durante la autopsia, el patólogo observó indicios de que el área vaginal podría haber sido limpiada. Otro detalle que desde luego levanta sospechas. Volvamos a la nota de rescate. Mencionaste que era inusualmente larga. ¿Qué más la hacía tan peculiar? Su lenguaje era extraño, casi teatral. De hecho, el FBI comentó que era muy raro que una nota de rescate fuera escrita en la propia escena del crimen. Y aún más extraño, no se encontraron huellas dactilares en la nota, aparte de las de Patsy Ramsey y las de los agentes que la manipularon. Claro, si descargamos las huellas de la madre y de los agentes. Se investigó si Patsy Ramsey pudo ser la autora de la nota. Por supuesto. Se analizaron muestras de escritura y se consideró esa posibilidad. Pero un tribunal federal dictaminó que era altamente improbable, basándose en los análisis de 6 expertos en caligrafía. Si no fue Patsy, ¿quién escribió la nota? ¿Y qué hay del monto del rescate? $118,000, una cifra muy específica. Curiosamente, casi idéntica a la bonificación navideña que John Ramsey había recibido el año anterior. Esto hizo que los investigadores consideraran la posibilidad de que alguien con información privilegiada sobre las finanzas de la familia estuviera involucrado. Un plan urdido desde dentro. O una coincidencia macabra. La nota de rescate, lejos de aclarar el panorama, lo complica aún más. Pasemos ahora a las pistas físicas encontradas en la escena del crimen. ¿Cuáles destacarías? Además del cordón y el garrote improvisado, se halló una sábana cubriendo el cuerpo de JonBenét, cinta adhesiva de tela en su boca y un detalle inquietante, un dibujo de un corazón en tinta roja en la palma de su mano izquierda. Un corazón. Un símbolo casi poético en contraste con la brutalidad del crimen. ¿Alguna teoría sobre su significado? Se especuló mucho sobre ello. Lo hizo la propia JonBenét. Fue una marca del asesino, un mensaje.
o un gesto macabro para añadir dramatismo a la escena. Y no podemos olvidar la piña, una pieza más de este complejo puzzle. Cierto, durante la autopsia se encontraron trozos de piña en el estómago de Sean Bennett, lo que indica que la ingirió poco antes de su muerte. Lo curioso es que en la cocina había un cuenco con piña y una cuchara con las huellas dactilares de Burke, el hermano de Sean Bennett. Se investigó si John Bennett comió de ese cuenco. ¿Podría ser esta una pista crucial? Esa fue la gran pregunta. La familia Ramsey siempre mantuvo que Burke durmió toda la noche y que no tuvo nada que ver, pero la presencia de sus huellas en el cuenco Abre un nuevo interrogante, una ramificación más en este laberinto. ¿Qué papel juega la evidencia de ADN en este caso? En 2003 se logró obtener un perfil de ADN a partir de una muestra de sangre en la ropa interior de Sean Bennett. Y la sorpresa fue que ese ADN pertenecía a un hombre desconocido, no coincidía con ningún miembro de la familia. Se pudo identificar a ese hombre. Apareció en alguna base de datos. No, a pesar de que el ADN se comparó con una base de datos del FBI con más de 1 millón de perfiles, no se encontró ninguna coincidencia. Increíble. Tenemos el ADN de un posible asesino, pero no sabemos quién es. ¿Cómo afectó esto a la investigación? En 2008, basándose en el análisis de ADN, la fiscal de distrito Mary Lacy exoneró públicamente a la familia Ramsey. A toda la familia, incluyendo a Burke. Sí, a todos. Lacy afirmó que las pruebas de ADN apuntaban a un intruso como autor del crimen. Pero esta decisión no estuvo exenta de controversia. ¿Por qué? Existían dudas sobre la validez de las pruebas. Algunos investigadores, incluyendo al ex jefe de policía de Boulder, Mark Beckner, cuestionaron la exoneración basándose únicamente en el ADN. Argumentaron que, aunque no coincidiera con el de la familia, no se puede descartar que hubiera sido transferido de forma accidental. Es decir, que el ADN no sería una prueba concluyente de la presencia de un intruso. ¿Qué otras objeciones plantearon? Señalaron que había otras pistas que apuntaban hacia la familia, como la nota de rescate, la escena del crimen manipulada, el comportamiento de los Ramsey durante la investigación. Entonces, tenemos dos teorías principales: un miembro de la familia o un intruso, ambas con sus luces y sombras, y ninguna lo suficientemente sólida para cerrar el caso. Efectivamente, el caso de John Bennett Ramsey sigue siendo un misterio sin resolver. Un caso que ha generado más preguntas que respuestas y que continúa fascinando e intrigando al mundo. Y por si fuera poco, tenemos la falsa confesión de John Mark Carr, un giro inesperado en un caso ya de por sí complejo. Un personaje singular, sin duda. En 2006, Carr confesó haber asesinado a Sean Bennett, pero su historia estaba llena de consistencias y su ADN no coincidía con el de la escena del crimen. Un giro casi rocambolesco. ¿Qué motivó a Carr a confesar un crimen que no cometió? Notoriedad, obsesión. Se especuló mucho sobre sus motivaciones, pero lo cierto es que su falsa confesión, lejos de aportar claridad, añadió más confusión al misterio. Un caso donde la verdad parece escurrirse entre los dedos, como la harina. ¿Hacia dónde nos conducen todas estas pistas, estas teorías, estas contradicciones? Les conducen a la pregunta que ha atormentado a investigadores y al público durante décadas: ¿quién mató a John Bennett Ramsey? Una pregunta que por ahora no tiene respuesta. Para intentar acercarnos a ella, debemos analizar las dos teorías principales, la del miembro de la familia y la del intruso. Examinaremos las evidencias que las sustentan, las contradicciones que las debilitan y las preguntas que aún quedan sin respuesta. Quizás al final de este viaje podamos vislumbrar un rayo de luz en la oscuridad que envuelve este caso. No se vayan, que esto se pone aún más interesante. Adentrémonos primero en la teoría que inicialmente cautivó la atención de la policía, la teoría del miembro de la familia. Recordemos que la policía de Boulder se centró casi exclusivamente en John y Patty Ramsey durante los primeros años de la investigación. ¿Qué les llevó a sospechar de los padres? ¿Qué sombras se cernían sobre ellos? Había varios factores inquietantes. Para empezar, la escena del crimen parecía haber sido manipulada. La nota de rescate, por ejemplo, era excesivamente larga y teatral, como si hubiera sido escrita para despistar a los investigadores. Como una obra de teatro con un guión meticulosamente elaborado para ocultar la verdad. Precisamente. Y luego la ventana rota en el sótano. La policía no encontró pruebas concluyentes de que hubiera sido forzada desde el exterior, dando la impresión de que la ventana pudo haber sido rota desde dentro para simular una entrada forzada, una elaborada puesta en escena. Exacto. Y no olvidemos el comportamiento de los Ramsey durante la investigación. Se mostraron reticentes a cooperar con la policía, contrataron a un equipo de abogados y a un experto en relaciones públicas y dieron entrevistas televisivas cuidadosamente controladas. Un comportamiento que desde luego no ayudó a disipar las sospechas que recaían sobre ellos. Para muchos, parecía que los Ramsey estaban más preocupados por proteger su imagen pública que por encontrar al asesino de su hija.
una fachada para ocultar un terrible secreto familiar. Dentro de esta teoría surgieron diferentes hipótesis sobre quién pudo haber sido el responsable del crimen. ¿Cuáles fueron las más relevantes? ¿Qué fantasmas acechaban en esa casa? Una de las hipótesis más controvertidas fue que Patsy Ramsey, en un ataque de ira, golpeó a John Bennett después de un episodio de enuresis. Es decir, que la niña se hubiera orinado en la cama y luego la estranguló para ocultar lo sucedido. Una teoría que se basa en la idea de que Patsy, presionada por el mundo de los concursos de belleza y por la imagen perfecta que proyectaba, pudo haber reaccionado de forma violenta ante un fallo de su hija. Exactamente. Sin embargo, no hay evidencia de que Patsy tuviera un historial de comportamiento violento o de que John Bennett sufriera de enuresis. Es decir, que esta hipótesis se basa más en especulaciones que en pruebas sólidas. ¿Qué otras posibilidades se barajaron? Otra hipótesis, aún más controvertida, apuntaba a Burke, el hermano de John Bennett, como posible responsable del crimen. Una hipótesis que, por supuesto, generó un gran revuelo mediático y que dividió a la opinión pública. ¿Qué sustento tenía esta terrible acusación? La teoría se basa en la idea de que Burke, celoso de la atención que recibía su hermana, pudo haberla golpeado accidentalmente, causándole la muerte. La presencia de sus huellas dactilares en el cuenco de piña encontrado en la cocina y algunos testimonios de personas que describían a Burke como un niño problemático alimentaron esta teoría. Pero si Burke era solo un niño, ¿cómo pudo haber planeado y ejecutado un crimen tan complejo? Escondería un lado oscuro tras su rostro infantil. Esa es una de las principales debilidades de esta hipótesis. A pesar de las especulaciones, no hay evidencia concluyente de que Burke haya estado involucrado en la muerte de su hermana. De hecho, nunca fue considerado oficialmente como sospechoso. Es decir, la teoría del miembro de la familia, a pesar de haber sido la principal línea de investigación durante años, no ha podido ser probada. Exacto. Las pruebas son circunstanciales, las hipótesis son débiles y no hay una confesión creíble que respalde esta teoría. Si nos alejamos del círculo familiar, nos adentramos en un territorio más amplio, más incierto. Hablemos de la otra gran teoría del caso, la teoría del intruso. ¿En qué se basa esta teoría? ¿Quién sería ese espectro que penetró en la aparente seguridad del hogar? La teoría del intruso se sustenta en la idea de que alguien ajeno a la familia Ramsey entró en la casa la noche del crimen, secuestró a John Bennett, la asesinó y luego la dejó en el sótano. Un fantasma que se desvaneció en la noche, dejando tras de sí un rastro de dolor e incógnitas. ¿Y qué pruebas hay que respalden esta teoría? ¿Qué huellas nos guían hacia ese intruso fantasmal? Bueno, para empezar, la nota de rescate. Para algunos investigadores, la nota es demasiado sofisticada y detallada para haber sido escrita por un miembro de la familia. Se argumenta que un padre, en medio del pánico y la desesperación de un secuestro, no se detendría a escribir una nota tan elaborada. La frialdad del texto, la precisión, sería la marca de un psicópata. Exactamente. Además, recordemos que en la ropa interior de John Bennett se encontró ADN de un hombre desconocido. Esa prueba de ADN, para muchos, es la evidencia más contundente de que un intruso estuvo involucrado en el crimen. Una huella genética que nos conduce a un desconocido, a una sombra sin rostro. Así es. Y hay otros detalles que apoyan la teoría del intruso, como la ventana rota en el sótano, la puerta del sótano que no fue revisada inicialmente por la policía y el hecho de que no se encontraran señales claras de una lucha o forcejeo en la casa. Es decir, que la escena del crimen, en cierto modo, es compatible con la idea de que un intruso pudo haber entrado y salido de la casa sin ser detectado, como un espectro moviéndose entre las sombras. Precisamente. Además, se sabe que los meses previos al crimen hubo varios robos en el vecindario de los Ramseys, lo que sugiere que la zona era vulnerable a la entrada de intrusos. Entonces tenemos una nota de rescate que apunta a un secuestro, ADN de un desconocido y un historial de robos en la zona. Parecen pruebas bastante sólidas para respaldar la teoría del intruso, pero es suficiente para dar forma a esa sombra, para identificar al culpable. Sin embargo, esta teoría también tiene sus debilidades. Para empezar, la policía nunca pudo identificar al hombre cuyo ADN se encontró en la ropa interior de John Bennett. Un misterio dentro de otro misterio. Se investigaron otras posibles explicaciones para la presencia de ese ADN. Podría ser una pista falsa, una trampa tendida en el camino. Por supuesto. Se barajó la posibilidad de que el ADN hubiera sido transferido de forma accidental, a través de la ropa o de algún objeto que John Bennett hubiera tocado. Pero no... Bueno, para empezar, estaba cubierta por una reja metálica. Además, estaba ubicada en una zona del sótano que era difícil de acceder desde el exterior. Es decir, que no era la ruta de entrada más lógica para un intruso, una elección extraña, una señal de que el intruso conocía la casa, o tal vez una pista falsa, un intento de desviar la atención. Exacto.
Y luego está la cuestión de la nota de rescate. Si bien algunos investigadores creen que es demasiado sofisticada para haber sido escrita por un miembro de la familia, otros argumentan que pudo haber sido un intento deliberado de despistar a la policía. Una forma de desviar la atención hacia un enemigo imaginario para ocultar la verdadera naturaleza del crimen. Una máscara tras la que se esconde la verdadera identidad del asesino. Precisamente. En resumen, la teoría del intruso, al igual que la teoría del miembro de la familia, tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Ninguna de las dos ha podido ser probada de forma concluyente. Un caso que parece un laberinto sin salida, donde cada pista nos conduce a un nuevo enigma. Y lo que es más frustrante es que muchas de las preguntas clave siguen sin respuesta. ¿Quién escribió la nota de rescate? ¿Cómo entró el asesino en la casa? ¿O qué mató a Sean Bennett? Preguntas que después de décadas siguen resonando en el aire, como un eco fantasmal. Parece que nos encontramos en un cruce de caminos, con dos senderos que se bifurcan en la espesura de este misterio. Por un lado, la sombra de la sospecha, la que recae sobre la familia, un posible drama familiar que culminó en tragedia. Y por otro, la figura fantasmal del intruso, un espectro que se desvanece en la noche, dejando tras de sí un rastro de horror. ¿Cuál de estos caminos nos conducirá a la verdad? A pesar de los avances en la tecnología forense, de los años de investigación y de las innumerables teorías que se han barajado, el caso de Sean Bennett Ramsey sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes de la historia criminal. Como una niebla impenetrable, la duda persiste. Un caso que nos recuerda que a veces la verdad puede ser más esquiva que la ficción, como una sombra que se alarga a medida que nos acercamos a ella. La inocencia truncada, la oscuridad que se oculta tras la fachada de una familia aparentemente perfecta. Un caso que nos confronta con la fragilidad de la vida y la persistencia del misterio. Y aunque es posible que nunca sepamos con certeza qué ocurrió aquella fatídica noche de Navidad, la sombra de Sean Bennett nos invita a reflexionar Sobre la complejidad de la naturaleza humana, sobre la fragilidad de las apariencias y sobre la importancia de buscar la verdad, por difícil que sea el camino. El caso de Sean Bennett Ramsey, como una herida abierta en el tejido de la sociedad, nos recuerda que la verdad puede ser escurridiza, que las pistas pueden ser engañosas y que las certezas pueden derrumbarse como un castillo de naipes. Pero a pesar de la frustración, la búsqueda de la justicia, por ardua que sea, nunca debe abandonarse. La memoria de Sean Bennett, esa pequeña reina de belleza, cuya vida fue arrebatada de forma tan brutal, merece que sigamos buscando respuestas, que sigamos indagando en la oscuridad. Con la esperanza de que algún día la luz ilumine este caso y disipe las sombras que lo envuelven. Y tal vez, solo tal vez, en ese momento podamos encontrar un atisbo de paz, un poco de consuelo en medio del dolor y la incertidumbre. Y con esa nota de esperanza, pero sin olvidar la tragedia que marcó este caso, llegamos al final de nuestro Deep Dive. Esperamos que esta inmersión en el misterio de Sean Bennett Ramsey les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Que haya despertado su curiosidad y les invita a reflexionar sobre la importancia de la verdad, la justicia y la memoria. Hasta la próxima, y recuerden, la verdad siempre está ahí fuera, esperando a ser descubierta. Aunque a veces se oculte en las sombras, en los rincones más oscuros del alma humana,